Porque uso la universidad. Ya, me lleva vacuno y ya con los piques. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuenta? Se recibió de la oficina presupuestaria la ejecución acumulada de gastos presupuestarios al mes de junio de 2023 de la partida 22 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Partida 21. Con gas, 21. Muchas gracias, señor secretario. Señor ministro, los saludamos en esta primera sesión de la primera subcomisión de presupuesto que, en atención a la agenda legislativa del gobierno, decidió partir por su ministerio y no por Hacienda, porque entendíamos que estaban en el Ministerio de Hacienda concentrados en otros temas. Ese fue el acuerdo de la comisión cuando nos constituimos la semana pasada. Así que le damos la bienvenida. Entendemos que está acompañado de los subsecretarios, la subsecretaria en este caso, y conectados los jefes de servicio por si surgiera alguna pregunta. Así que si le parece que podamos hacerlos pasar y le damos la palabra, salvo que algún colega quiera señalar algo antes. Senador Turresti, diputada, ¿no? Ya, ministro, hay un tema que nos preocupa a nuestro equipo y es un oficio que mandamos a todos los ministerios, incluido el suyo, sobre las transferencias de recursos a terceros, para que nos informaran si existía algún tipo de traspaso o transferencia, y el único ministerio que a la fecha nos ha contestado es el Ministerio de Bienes Nacionales. Y la verdad es que nos gustaría saber qué es lo que pasa con su ministerio, porque no ha dado respuesta a la consulta que hicimos. Estamos buscando la fecha exacta, pero yo me atrevería a decir que hace más de 2 semanas, si no hace más de un mes. Ya creo que fue el 23 de junio. Pero vamos a corroborar la fecha y se la doy con exactitud. Senador Durresti. Presidenta, en esa misma línea, junto con saludar al ministro, subsecretario, subsecretaria, gusto conocerlos. En la misma línea, para ser exacto, me están bajando de la oficina para dar la fecha. Ministro, usted compareció, se hizo una invitación a la sala el día, esto hace aproximadamente un mes, en que cuando comenzó esta situación de los convenios, vino usted, el ministro Montes y el ministro de Hacienda. Personalmente usted, al ingresar a la sala y con su equipo, ante oficios que nosotros ya habíamos despachado, yo lo que les pedía es que no solo nos dijeran cuáles son los montos y cuáles son los programas en los cuales ustedes trabajan, si mal no recuerdo, por eso estoy esperando que llegue el documento que tengo en mi oficina, programas de calle, son 3, si usted me ayuda, son 3 programas, digamos, donde se hacen las transferencias. Lo que nos preocupa no son esos programas, si en esos programas no hay problema, es a qué entidades les transfirieron de manera directa la ejecución de esos programas. Llevamos un mes y no se ha contestado. Usted personalmente se comprometió, su equipo, en contestar. Que yo sepa no es tan difícil. Yo lo pedí principalmente para la región de Los Ríos, que uno conoce su zona y conoce sus intenciones. Si me espera un segundo, Presidenta, aquí está la información. Justamente, distribución y cupo recursos, Plan Protege Calle 2022. Están todos las regiones, alojamiento, atención en calle y salud. En la región de Los Ríos, región pequeña, en que se señala un 3% de ejecución, en un 3%, alojamiento, 595 millones. 460 millones. Atención en calle, no, aquí ya me enredo. Alojamiento, 595,
no sé cómo está planteado. ¿Te parece? Pero a lo que quiero hacer, perdón, Presidenta, este es el genérico que nos entregaron. Llevamos un mes, ministro, y por transparencia, por lo que está pasando en este país, uno quiere saber a quién diablo le han adjudicado este tipo de contratos. Hay corporaciones, hay fundaciones brujas, está, ¿cómo se llama?, Democracia Viva. ¿Están estos señores, sí o no? Entonces, me parece inaudito que tengamos que demorarnos un mes, para tener la información. Yo no se la pido de Chile, se la pido de la región de Los Ríos. Usted me envió de las regiones completas. Pero estos son números globales. Aquí no están en los focos de investigación. Saber si se repiten, solo como un dato, a propósito de las situaciones de estas irregularidades que nosotros hemos visto. Una que les debe sonar a mucho, Enlace Urbano ONG. Enlace Urbano ONG, constituida el 14 de abril del 2021, con un capital de 100.000 pesos. De acuerdo a la información que nos entregaron, esta institución es la segunda con más adjudicaciones directas en Chile. 2.144 millones. El año 21, 663 millones. El año 22, 1.255 millones. Y el 2023, 225 millones. Yo siempre digo, Chile, país generoso. Chile, país generoso. Una entidad constituida por 3 profesionales, por los RUT deben ser personas de 30 años, con un capital de 100. El Estado de Chile le transfiere 2.144 millones en 2 años. Esto es en vivienda. Yo lo que le pedí, y se lo pedí a usted respetuosamente, ministro, formalmente, en sala, formalmente a través de oficios de este Senado, ¿qué ocurre? ¿Es imposible determinarlo? ¿Hay algo oculto? ¿Cómo no podemos saber de esos millones que en la región de Los Ríos, insisto, están determinados en 460 millones en alojamiento, 55 millones en atención de calle, 21 millones en salud? No poder saber, demorarnos más de un mes en saber quién diablos son las entidades. Senador, le vamos a dar la palabra al ministro. La idea que tenemos es que podamos hacer que el ministro pueda hacer una exposición. Obviamente hay una pregunta aquí encima de la mesa que le damos la oportunidad al ministro que la responda, y luego vamos a ir subsecretaría por subsecretaría. El oficio que nosotros mandamos a todos los ministerios haciendo la pregunta respecto de que si sabían o no se habían transferido recursos a terceros y a quiénes y por qué montos, se despachó el 23 de junio, ministro, hace más de un mes y medio. Un mes y una semana. Entonces sería bueno saber qué pasa, que todavía no tenemos respuesta. Le damos la palabra al ministro y partimos con las exposiciones. Muchas gracias, Presidenta. No. Con respecto a la pregunta que hace el senador Durresti, por su intermedio, Presidenta, nosotros hemos recibido múltiples oficios tanto del Senado como de la Cámara. Despachamos la semana pasada oficios con información contenida por más de 30.000 filas distintas respecto a los convenios y los traspasos de año 2022-2023. Esto ha significado, la verdad, para poder agrupar todos los datos en las columnas que nos solicitaron los distintos oficios, ha significado una carga importante para los funcionarios de carrera del Ministerio, porque no estaba agrupada de la misma forma en la que estaban las solicitudes de información. Esta información ya fue despachada durante la tramitación. Nosotros vamos a poder hacer envío al menos de los años 2022 y 2023 al senador y a la comisión. Nosotros no pedimos con ningún tipo de especificidad, ministro. No, por eso es que hicimos la recopilación. Nosotros la recopilación que hicimos fue para dar respuesta a todos los oficios. Entonces, lo que vimos fue, de alguna forma, los denominadores comunes para tener una planilla lo más amplia posible y poder decir, ok, de cada uno de los convenios o traspasos, ¿cuáles son todas las filas, como por así decirlo, un combinado de todas las preguntas que hacían sobre cada uno de los convenios? Y le solicitamos a las distintas subsecretarías y a los servicios que hicieran esta planilla madre, por así decirlo, ¿no? Que tenía todos y cada una de las columnas para ser rellenada. Esa planilla ya fue
terminada para los años 2022 y 2023. Siguen trabajando en esa planilla para llegar hasta el año 2017, es decir, los equipos siguen trabajando, por lo tanto, durante la sesión nosotros le podemos hacer llegar todos estos convenios divididos por región. Van a hacer la clasificación porque no estaban divididos por región. Ya entregamos ese oficio, por lo tanto es un oficio que es público, por lo tanto esa información es pública y por lo tanto no tenemos nada que ocultar. Si es que no ha llegado el oficio particular respecto de la solicitud que hicieran acá desde el Senado, voy a consultar ese oficio en particular porque la información ya está y ya la entregamos. Entonces ahora hay que categorizar y empaquetar cada una de las solicitudes con las columnas específicas, pero ya la información completa ya la entregamos, por si acaso. O sea, eso como primer punto, al menos para los años 2022-2023. Productos específicos, es decir, por región, nosotros se lo podemos enviar ahora, ya porque eso es verdad que estaba comprometido y todavía no se entregaba. Pero la información global, todos los datos ya se entregaron. Ahora, la categorización para que eso pueda ser analizado de manera más específica por la región o por cada uno de los programas que se entregaron, es obviamente subproductos de esa planilla. Silencien, por favor, los micrófonos. Gracias. Ya, ministro. Siga. Sí, los subproductos los vamos a ir desplegando y las disculpas porque eso ha significado de verdad una carga administrativa importante, no menor para los funcionarios que no tenían esta información categorizada, pero ahora, durante la sesión les va a llegar. Está bien, de acuerdo al artículo 23, letra D, las instituciones que recibieran recursos públicos que sobrepasaran una cantidad que es bien baja, son 126 millones, tenían que tener publicada esta información en sus sitios web y estoy hablando de las instituciones receptoras y los funcionarios públicos o entidades responsables de estos recursos, si no se cumplía con esta exigencia, debían cortar el traspaso de recursos. Y ahí me gustaría saber si esa función se cumplió o no se cumplió. Es parte del trabajo y la revisión, Presidenta, que estamos realizando para en aquellos lugares y en aquellos programas en los que no se haya realizado esa revisión administrativa, obviamente instruir todas las revisiones o los actos administrativos que tengan que ser correspondientes. Pero insisto en decir que estamos cumpliendo desde lo más general, es decir, con todos los datos, y ahora estamos yendo a las peticiones en particular, a partir de la misma base de datos. Entonces estamos entregando toda la información. Y nosotros vamos a esperar la información. Solo quiero hacer presente que si no se hubiese cumplido con esta obligación, ustedes debieran haber suspendido el traspaso de recursos. Y eso es algo que deberían saber. No es algo que debiera estar levantando información. Senador Durresti. Presidenta, para poder despejar este punto y ir al tema de fondo, que es el presupuesto que nos convoca. Ministro, usted estará enterado por la prensa y por lo que circula que hay un problema grande en Chile en materia de fundaciones brujas y traspasos brujos de organizaciones de papel. Usted le sonará a un señor Andrade y le sonará eso. Nosotros hemos sido extremadamente, o hablo por mí, ser extremadamente riguroso en saber qué es lo que ocurre. Si en su ministerio, en programas tan relevantes como alojamiento, atención de calle, usted no puede saber en línea lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en tal región, a qué entidad se lo asignaron. Si aquí el problema es que nosotros estamos analizando, y está hoy día en buena hora el Ministerio Público, la Contraloría, que han habido asignaciones discrecionales a amigos, a compadres, a parejas, para ser más directo. Eso es lo que molesta, o sea, eso es lo que no solo molesta, es lo que irrita y lo que espero que la justicia investigue y Contraloría sancione. Entonces, si en su ministerio programas tan relevantes como calle, alojamiento, salud, que al menos los tres desgloses no se puede saber en la región tanto, se le adjudican a tanto, y nos demoramos 2 meses en hacer esto, con el escándalo que hay, a mí me preocupa. A mí me preocupa. Yo insisto, no estoy haciendo un juicio, pero es saber, yo la referencia que se lo hacía, al menos hice el trabajo, porque es donde estalló este problema, es en vivienda. En vivienda nosotros descubrimos que la segunda empresa con más adjudicaciones, Enlace Urbano ONG, tiene 2.140. En la región de Los Ríos tenía 80 millones. Uno decía, bueno, no es mayor problema. Pero descubrimos que en Tarapacá son 700 y tantos millones de asignación directa. Una empresa constituida por 3 profesionales
en abril del 2021 y que se han adjudicado en menos de 2 años 2.000 millones. Esto es sospechoso. Entonces yo quiero saber, y lo reitero por su intermedio, Presidenta, ¿ocurre eso mismo en su ministerio? ¿Ocurre lo mismo con las seremías, con ese tipo de discrecionalidad? Yo lo que esperaría, ministro, que esto no nos demoremos 2 meses en llegar a saber eso, porque para decirlo directamente, o sea, el nivel de descontrol que existe en las direcciones regionales es brutal, que usted en 2 meses, no obstante la preocupación de esto, no tiene la capacidad de levantar la información, sino en ser más de 3 organizaciones que lo hacen. Y si están en orden, si son organizaciones como el Hogar de Cristo, no sé, Techo para Chile, no conozco otras organizaciones, uno debería decir, ok, pero si son organizaciones de amigos, de compañeros, de parientes, de pareja, debiera saltar la alarma. Y eso es lo que me preocupa, ministro, que nos demoremos, insisto, lo dice muy bien la presidenta, hay un deber legal de caducar una asignación. Si no tenemos eso, el nivel de descontrol, el nivel de despelote, para decirlo en chileno, es brutal. Si nosotros aquí no le estamos pidiendo a usted las transferencias del año 2012 o en un evento de, no sé, el terremoto del 2010, le estamos diciendo qué pasó el año pasado. ¿A quién le adjudicaron de estos millones en las regiones? Pero ¿por qué nos demoramos más de 1 mes y medio en tenerlo? No me entiende, ministro, que eso genere una sospecha, una legítima sospecha o una incapacidad de control en la región que usted como ministro tenga que instruir para que eso no sea en línea una cosa, sino creo que sean más de 10 contratos por región. Solo eso, ministro, yo lo digo no quiero enojarme, lo digo en la mejor de las voluntades, pero un ministerio que trabaja con la pobreza, que trabaja con estas transferencias y que hemos detectado, no en este ministerio, en otros ministerios, situaciones, yo diría en 2 semanas tener una fuerza de tarea que tiene todo claro y si está despejado en buena hora, pero no demorarnos, porque eso genera, insisto, suspicacias, dudas, molestias, incertidumbres que nos ayudan al tema de fondo. Diputada Camila Rojas. Sí, Presidenta, el ministro ya ha señalado que la información va a llegar durante la sesión y por lo tanto ahí el senador podrá resolver sus legítimas sospechas y dudas y creo que ya está aclarado el punto, entonces le solicito si podemos entrar de lleno a lo que nos convoca la sesión. Muchas gracias. Solo, diputada. Camila, con mucho respeto, colega, diputada, es que esta misma información me la dio el ministro hace 1 mes, personalmente en la sala, y me señaló que iba a estar en eso. Es por eso, gracias, diputada, que lo digo, no es por otro ánimo. Gracias, senador. Efectivamente, este espacio es para ver el cumplimiento de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social y obviamente este es un tema que no se puede obviar por las implicancias que tiene. Así que yo les pido a los colegas que podamos concentrarnos. Le damos la palabra al ministro. Ministro, tiene usted la palabra. Diputada, senador. Sí, no, yo entiendo el punto y la preocupación, es completamente legítimo, es parte de las labores que ejercen como comisión precisamente el estar controlando el gasto del Ejecutivo. Y para eso es exactamente, para eso es. Y nosotros, al menos la revisión que hemos hecho, que lo explico metodológicamente para que se entienda cuál fue el ejercicio que hicimos. Nosotros sumamos todas las solicitudes de información que nos hicieron. En cada una nos solicitaban distintos campos, entonces para no hacer múltiples solicitudes a los equipos hacia abajo, agregamos todos los campos y les dijimos, queremos toda esta información, es decir, todas estas columnas por cada uno de los convenios. Eso supuso hacer una planilla madre muy amplia, que no existía esa construcción o reconstrucción, por así decirlo, de cada uno de los convenios hacia atrás, para ver cada uno de los aspectos y poder detectar irregularidades. Y respecto a la pregunta específica del senador Durresti, por su intermedio, Presidenta, hasta ahora solo hemos detectado por procesos como o de auditoría o porque hemos enviado equipos especiales a regiones. En 2 regiones hemos detectado irregularidades y hemos instruido sumarios administrativos. Esto fue la región de Atacama, a partir de una denuncia que hiciera por el programa Calle la senadora Proboste, ante lo cual está en curso en este momento un sumario administrativo porque una nota, una calificación de una organización no calzaba con el puntaje de la rúbrica, ya no calzaba. Y por lo tanto eso está hoy día en proceso de sumario. Y la otra, que fue en Antofagasta, donde también se instruyó un sumario, a partir de una auditoría ya que nos llegó. Pero hasta ahora no observamos
el modus operandi al que se refiere el senador. No hemos observado hasta ahora, ninguna de las transferencias que respondan al método que describe bien el senador, que fue referido a los casos que vimos en Antofagasta en vivienda, ¿ya? Y por lo tanto, con la información que nosotros estamos proveyendo, tanto a la Cámara y ahora también lo vamos a reenviar acá a la Comisión para que lo tengan, creemos que va a ser posible que cada uno de los senadores, diputados, que la opinión pública, que la prensa puedan revisar esta información y ver si hay algo que levante la alarma. Es el mismo ejercicio que estamos haciendo de manera interna, Sí. pero es con exactamente la misma información. Ministro, yo creo que queda claro el tema de que usted va a enviar las respuestas, que hicieron la planilla, que se consolidó todo para no hacer múltiples peticiones a los funcionarios. Lo que no me ha respondido es si durante la gestión suya, porque no puede responder por las anteriores, habían detectado que no se había publicado la transferencia de fondos cuando superaban los 126 millones de pesos. A ver, nosotros, en lo que se detectó al momento de llegar, y esto antes que yo llegara al ministerio, al llegar nosotros como gobierno también se detectó que existía, por ejemplo, un total de, aquí me corregirá Claudio, jefe de asesores, pero habían miles de millones en convenios que no habían sido todavía rendidos, correcto, como no habían finalizado la rendición, y que quedaron para la administración actual. Por ejemplo, en Senama, ¿el monto era? 100.000 millones en Senama, que llegaron antes de que llegáramos nosotros como administración y que estaban sin rendir, ¿ya? O con rendiciones pendientes. Y por lo tanto hay una cantidad de actos administrativos que arrastra la administración pública que no han sido completados, que son de un trabajo que hoy día los funcionarios y funcionarias tienen que dedicar ciertas horas, incluso están yendo los sábados, a ir recopilando hacia atrás, pero sin una fuerza de tarea nueva, que es algo que estamos en conversaciones con DIPRES, es difícil poner al día al Estado en todos los convenios que tenían, incluso antes que asumiéramos. Es decir, poner al día la información para que, así como usted dice, puedan saltar las alarmas respecto a aquellos temas. Está bien, ministro. Perfecto. La pregunta mía es súper concreta y específica. En su gestión, administración actual, ¿se publica o no se publica por parte de los organismos responsables que reciben recursos del Estado que superen los 126 millones las transferencias y los programas? ¿Está o no está? Esa es la pregunta. Nosotros tenemos todos los datos transparentados en el portal de transparencia. No usted, los organismos que reciben. Por eso, como ¿Cumplen con la obligación que les impone la ley, sí o no? hemos detectado que hay algunas fundaciones pequeñas que se han observado que no tienen esas publicaciones y por lo tanto se han instruido a que se publique todo. Pero por nuestra parte al menos está todo publicado. Que lo que dice la ley es que si no la publicaban se tenía que cortar la transferencia de recursos. Es que por eso. Esa es mi pregunta, súper específica. Si no lo sabe, lo dejamos para la otra y pasamos de inmediato a... Sí, le podemos entregar el detalle con toda la información que existe de cada una de las páginas o fundaciones que tienen o no la información publicada. Ok, yo pido que por favor eso sea parte de la información que nos hagan llegar. Lo podemos hacer llegar. Y si la pregunta es específica, si detectaron o no detectaron el incumplimiento de la obligación. Perfecto, anotada la pregunta y nosotros la podemos... Si hicieron cortaron la transferencia de recursos e hicieron los... La remitimos a esta comisión. Administrativo. Gracias, ministro. Tiene usted la palabra. Ya, ¿Cómo bueno. está, diputado? La sesión, no sé si... Hay que compartir pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Pueden ayudar al ministro ahí, por favor? Sí. Ya. Sí, pone pantalla completa y así. Ya. Bueno, la idea de la sesión, como estaba en la convocatoria, es poder Ministro, presentar... achique la pantalla de los participantes. Ahí en la primera... Si es que ese no soy yo. Lo tiene que hacer ¿Usted? en el computador de allá. Porfa, porque así podemos ver la presentación. Ahí va Diego. Gracias. Eso. Y subirla. Listo. Y súbela para... Súper. Gracias. Perdón, ministro. Ya. Bueno, la idea de poder ver la partida 21 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la ejecución que tenemos consolidado el mes de agosto. También tenemos el preliminar de julio, pero hasta el día 8
puede tener algunos pequeños ajustes, así que hasta el día 8 de agosto. Así que tenemos para esta primera subcomisión, hoy día tenemos para presentar a nivel consolidado el Ministerio de Desarrollo Social, luego tenemos a las 3 subsecretarias que van a hacer las presentaciones sobre sus respectivas subsecretarías. Y como ministerio, quería comentarles primero cuáles son algunas de las prioridades ministeriales para este año y el próximo año, la tabla de ejecución ministerial, la variación de presupuesto respecto a lo que se asignó por ley y lo que ha ido variando durante el año por distintas reasignaciones, los aspectos relevantes de modificaciones presupuestarias y el detalle de las glosas de información que hemos remitido al Senado. Respecto a las prioridades ministeriales, las dividimos en 6. Inversión en niñez y adolescencia, particularmente la implementación de la ley de garantías que exige una inversión y el aumento de los convenios con los municipios para las oficinas locales de la niñez. También el servicio Mejor Niñez, que es un servicio que está todavía en consolidación, debido a que esto es un servicio bastante nuevo, con la derivación de lo que fue Sename en la división de los dos servicios. Y por lo tanto tenemos también ahí desafíos que han sido presidenciales en materia del intersector, particularmente el plan de bienestar de niños, niñas y adolescentes que anunciara el presidente en su cuenta pública y que tiene por objeto el promover un ecosistema de cambio de trayectorias de vida en la juventud y la adolescencia. El Sistema Nacional de Cuidados, que ha tenido aumentos de cobertura en varios de sus programas, pero particularmente durante este año hemos estado levantando un proceso de participación tanto a nivel ciudadano, con el apoyo de ONU Mujeres, como también que ha llevado a más de 12.000 personas a participar en los diálogos de cuidado, como también a nivel interno de la administración. Hemos tenido el Comité Asesor Presidencial Interministerial, que ha permitido levantar la oferta programática en materia de cuidados y proyectar un sistema, una red que pueda hacer coherentes y actuar de manera eficiente y eficaz estos programas, lo cual presentaremos ante el Congreso Nacional a fines de este año, el proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados. En materia de superación de pobreza hay varios temas, está el tema calle, que va a detallar la subsecretaria Perales, pero también... Ministro, perdón, que por la propuesta de que van a presentar un proyecto sobre protección de cuidados. Sistema Nacional de Cuidado. Sí, si pudiera explicar un poquito eso, por favor. Perdón, ya, tratemos de anotar y así vamos. Sí. Sobre el sistema Nacional de Cuidado, básicamente lo que queremos es articular la oferta en materia de cuidados. Estamos hablando de varios programas que dicen relación con Senama, con Senadis, con salud, con educación también, que se ve involucrado de manera indirecta, sobre todo en salas cunas, con trabajo. Y por lo tanto tenemos a 10 ministerios trabajando en una propuesta que está liderado en este caso desde el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, para ver de qué manera nosotros articulamos esta red de programas tanto públicos como comunitarios, como privados, que permitan a las personas garantizar el derecho al cuidado, tanto a recibir los cuidados cuando se requieran, como también a las personas que proveen esos cuidados. Y eso va a tener una expresión institucional que nosotros esperamos durante el mes de diciembre ingresar al Congreso Nacional como un proyecto de ley marco de cuidados, ¿no? Eso esperamos que también sea complementado en la discusión presupuestaria y también programática en aumento de oferta programática, porque hoy día la cobertura es muy baja en materia de cuidados, pero claro, esto va a definir probablemente una línea base que permita que otros gobiernos puedan aumentar el nivel de cobertura de esta oferta. En superación de pobreza tenemos, bueno, a la luz de los resultados de CACEN hay muchos desafíos, tanto en pobreza económica como multidimensional, por lo tanto estamos trabajando con todos los ministerios para ver de qué manera la ejecución tanto de este año, lo que queda de este año, como la del próximo año, puede ir enfocada en disminuir los índices de pobreza tanto económica como multidimensional. También tenemos la reformulación del sistema de seguridades y oportunidades, que es algo que estamos trabajando con la subsecretaria, con las subsecretarías en realidad, para ver de qué manera tiene mayor impacto ese programa, que bueno, viene heredado también del Chile Solidario, ¿no? Y creemos que necesita una urgente reformulación. También en materia de calle, que es uno de los programas importantes que se gestionan dentro de la subsecretaría de Servicios Sociales, y por lo tanto ahí tenemos un
una prioridad ministerial importante. En materia de pueblos indígenas, particularmente lo que respecta a CONADI y aspectos relacionados a consulta indígena. En CONADI, de los desafíos más importantes está la acreditación de calidad indígena y el tramitar todo lo que son las aplicabilidades para la compra de tierras, ¿no? Y eso es algo que es muy desafiante, sobre todo en el marco del propósito presidencial de, a partir de la Comisión de Paz y Entendimiento, poder generar las condiciones para compras no convencionales y compras más masivas a partir de un acuerdo nacional en esta materia que suscribieron todas las fuerzas políticas que están constituidas acá en el Congreso. Y sobre todo en el marco de los 30 años de la ley de indígena que se cumplen ahora en el mes de octubre, 5 de octubre. También tenemos como compromiso, en superación de pobreza también hay un compromiso que tuvimos con este Congreso Nacional y que se ha ido materializando en algunas reuniones a partir de modificaciones al registro social de hogares. Hay modificaciones que son importantes, no solamente en términos de periodicidad, sino de elementos que permitan aumentar la cantidad de información que cuenta todos los ministerios para organizar su oferta programática, que permitan focalizar de distintas formas, de manera mucho más compleja, más específica, para llegar a las poblaciones que más lo están necesitando y que hoy día, a veces por estar sobre el 40% o sobre el 60%, se quedan fuera de la oferta programática, pero teniendo alguna carencia o alguna necesidad que a veces es reducida por el índice de necesidades y no necesariamente visibilizada como corresponde. Respecto a la hoja de ruta de políticas de jóvenes, hay hace ya varios años un cuestionamiento que se da en las leyes de presupuesto respecto al INJUV, a cuál es la institucionalidad que debería tener el INJUV, y por lo tanto ahí hemos estado trabajando con el director para poder definir una hoja de ruta en políticas de juventud a partir de la encuesta nacional de la juventud también que se publicó. Y en materia de fortalecimiento institucional también hay varios desafíos a nivel interno que hemos trabajado con los funcionarios y también para hacernos cargo de desafíos, por ejemplo, como calle u otros, necesitamos tener modificaciones institucionales. En cuanto a la ejecución particularmente, esto actualizado al 30 de junio, nosotros lo que tenemos es que si vemos la primera fila tenemos el total bruto y en la última fila tenemos el total neto porque la diferencia está en las transferencias que se dan internamente dentro del ministerio. Entonces el total neto descuenta aquellas que son transferencias internas a nivel de ministerio. Podemos ver que de la ley vigente para el año 2023, que eran 1.5 billones de pesos, nosotros tenemos comprometido hasta ahora cerca de 1 billón, o sea, cerca de un 67%, y hemos ejecutado cerca de 719.000 millones, lo que es un 46,43%. La verdad es bastante parejo entre las distintas subsecretarías y servicios. Lo que sí podemos ver en el programa de generación de ingresos autónomos, tendrá la oportunidad de estar acá también su director en la próxima sesión, si es que así lo convenimos, para que vengan los servicios a presentar. Porque son generalmente, podemos ver ahí un 13,57, son programas que se dan el segundo semestre, ¿no? Las transferencias que se generan, y al mismo tiempo el otro que podemos ver bajo, que es programas de niñez, también es bajo porque ahí hay transferencias, como lo podrá explicar después la subsecretaria Silva, respecto a las OLN, que están en proceso de, los ciclos 3 y 4, están en proceso de capacitación y firma de acuerdo, de compromiso, porque las transferencias se hacen también a fines de año, el segundo semestre. Respecto al 31 de julio, que también lo pudimos hacer, pero insisto, esto puede tener pequeñas variaciones porque no está el último consolidado, pero esto es lo más próximo que podemos llegar, aumenta de lo que mencionábamos un 46,43 a un 52,82 cuando hablamos del bruto, y cuando hablamos del neto estamos hablando de un 51,73. Si podemos ver la ley inicial, respecto a la ley vigente, nosotros vemos un aumento de un 7,3 y lo vamos a explicar después porque hay varios montos que vienen del devengado del año anterior. El comprometido hasta ahora es de un 67% al 30 de junio y de un 72,6% al 31 de julio, y en los ejecutados podemos ver un 46% en el mes de junio y un 52,8% al término del mes de julio. Cuando ponemos las variaciones presupuestarias respecto a la ley inicial, es decir, la ley que aprobó este Congreso versus la ley vigente, con todas las reasignaciones que se han tenido, podemos ver una variación del
7,7% cuando hablamos de el total bruto, y ahí vemos las diferencias que se dan en ministerios. Las diferencias más grandes tienen que ver en CONADI porque hubo varias compras que se devengaron el año pasado, pero se terminaron pagando después de la toma de razón de Contraloría, por lo tanto este año, y lo mismo nos pasa con el Servicio Nacional de Protección Especializada o algo similar nos pasa en ese contexto. Por eso podemos ver que de la variación de presupuesto, casi el 80% se relacionan con el servicio de la deuda, porque la ley de presupuesto se publica antes que la determinación de la deuda flotante. Entonces hay un aspecto importante de recursos que se han ido al servicio de la deuda. Algunos aspectos relevantes de la modificación de presupuesto, después puede que las subsecretarías entren a detallar, pero el programa Vivienda Primero y Noche Digna, que en general, a pesar de que el año pasado en la discusión de presupuesto tuvimos un aumento significativo que permitió planificar mejor, también se ha requerido un reforzamiento en cuanto a su financiamiento. Lo mismo con Servicio Nacional de Adulto Mayor, para la recuperación y ayudas tempranas del gobierno por los incendios, también tuvo que tener reasignaciones. La Subsecretaría de Evaluación Social, por la levantamiento de los casos con enfermedades complejas, terminales en situación de pobreza, para intervención y consecución de beneficios sociales, y en Servicio Nacional de Protección Especializada, que ha tenido 3 modificaciones importantes para dar cumplimiento a ciertas garantías que requiere el servicio. Aquí podemos ver la ejecución presupuestaria al segundo trimestre de cada año, si miramos desde el 2019 hasta ahora. Está en pesos de cada año para ver la variación de años, pero la línea morada que está entre medio refleja el nivel de presupuesto ejecutado al segundo trimestre. Por lo tanto, podemos ver que, salvo el 2020, se ha mantenido en cifras relativamente similares. Estamos un poco más abajo, pero si comparamos con el mes de julio estamos sobre, o sea, estamos más o menos en niveles similares de ejecución. Y cuando hablamos de las glosas de información que se comprometen al Senado, tenemos un total de 161 que han sido recibidas sin observaciones, del total de compromisos anuales, que son 613. Es decir, a la fecha, los 161 que hemos respondido, no tenemos ninguno que no haya sido recibido y que tenga que estar recibido a la fecha. Es decir, tenemos nosotros al menos información de que todo lo que se tenía que tener cumplido al segundo trimestre han sido remitidos como glosas de información al Senado. Y con esa información general del Ministerio, ahora tenemos obviamente todos los programas de los distintos capítulos que en este caso nos podrían precisar la subsecretaria, si le parece, Presidenta. Gracias, ministro. Colegas, ¿alguna pregunta, además de la que ya hizo el senador Durresti, que ya se respondió? ¿No? Vamos al senador. Sí, si pudiera el ministro, antes de pasar a los subsecretarios, en materia de pueblos indígenas, ¿cómo dialoga la CONADI con el programa que el presidente está llevando a cabo, el Buen Vivir, y particularmente la comisión y seguramente lo que se va a derivar? Yo creo que es lo hemos valorado, es un buen instrumento que permite identificar y seguramente eso va a llevar para que sea creíble y sea verificable un correlato de financiamiento. ¿Hay alguna propuesta o en la ley de presupuesto cómo lo vamos a expresar? Porque seguramente va a haber un aumento en materia de adquisición de tierras u otros elementos que ellos puedan identificar, y creo que si el conjunto del arco parlamentario hemos convenido en esa política pública, y insisto, la valoro, y particularmente ahí a quien la ha liderado, Víctor Ramos, que creo que han hecho un muy buen trabajo, sobrio, bueno, con todos los beneficios. Yo creo que es inherente que vaya un acompañamiento económico para que lo que acuerden tenga un respaldo. ¿Cómo pretenden identificarlo? ¿Si irá en pueblos indígenas? ¿Irá en qué figura? Me gustaría saber eso para colaborar y para que sea un elemento positivo. Y por último, respecto de hoja de ruta en materia de jóvenes, me gustaría, no sé si va a venir seguramente en la próxima sesión el director del INJUV, precisar un poco más en qué está esa institución, cuáles son las líneas,
y cómo podemos ahí, tal vez, no sé, escuchar los programas que tienen en materia de, no sé, de lo que el presidente también ha destacado, enfermedades, todos estos temas de enfermedades mentales, de depresión, salud mental, deserción laboral, no sé, un montón de temas que sería bueno poder escuchar cuáles son sus áreas, pero particularmente la pregunta es, en materia indígena, ¿cómo tenemos el espejo para efectos de que los resultados positivos de la comisión sean positivos en financiamiento? ¿Cómo lo vamos a reflejar? Gracias. Antes de dar la palabra al ministro, en la línea del tema indígena, nosotros oficiamos al ministerio por un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años en Maule, y es que la oficina de los asuntos indígenas en nuestra región es un programa. Y ese programa se cierra todos los años y hay que gestionar para que se reabra todos los años y pasan meses sin atención. Nosotros lo logramos en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera para que hubiera una oficina, pero lamentablemente asociada a programa. Esto lo hablamos con su antecesora y se comprometió a revisarlo. Lo hemos vuelto a reiterar a usted como ministro. La respuesta me dicen que va a ser negativa. Y el problema, ministro, que tenemos en un gobierno además que cree en la descentralización, que cree en acercar el gobierno a la ciudadanía, los y las ciudadanas indígenas del Maule tienen que desplazarse hasta Cañete para hacer sus gestiones. Lo que parece, la verdad es que, primero, absurdo, segundo, vergonzoso. No tiene que ver con este gobierno, porque esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero en este gobierno uno esperaba una acogida favorable a que pasáramos de programa a oficina derechamente y que no tuviéramos que hacer a nuestros hombres y mujeres del Maule tener que desplazarse kilómetros para hacer gestiones en otra región. Y la información que me da uno de sus asesores antes de partir, porque pregunté por el oficio, es que viene negativa la respuesta. Segundo, y es una pregunta que supongo que vamos a ver en el desarrollo de las exposiciones de la subsecretaría, preocupa el programa Niñez, en el informe del capítulo 10, programa 3, programa de Niñez, tiene asignado 12.000 millones y resulta que pese a que este es un programa que casi la totalidad de su presupuesto está en asignaciones a las oficinas locales, tiene, a la información que teníamos nosotros, puede que esté actualizada, aún así, pese a eso, un 5,8% de ejecución. Y nos gustaría saber qué pasó. Y aquí tenemos un drama, de hecho va a ser uno de los temas que voy a tratar hoy día en la sala, un drama con el tema infancia, donde la verdad es que da vergüenza cuando uno está en política, lo que está pasando con nuestros niños, las asignaciones a fundaciones cuestionadas que tienen problemas en tribunales y que siguen recibiendo plata pública. Ministro. Gracias, presidenta. Sí, para ver las dos preguntas, o sea, los dos temas, uno indígena, el otro infancia, y luego hablar un poquito de juventud. Respecto al tema tierras, nosotros el año pasado logramos cumplir el 100% de la ejecución en materia de compra de tierras y nos propusimos también hacer lo mismo este año. Y eso es un esfuerzo complementario, pero en ningún caso proporcionalmente ajustado al desafío de la Comisión de Paz y Entendimiento. Ahí sí. Si bien nosotros coayudamos en la estrategia que ha planteado el presidente de la República, el liderazgo del tema tierras como en tema macro lo está tomando la Comisión, precisamente ahora a cargo de Víctor Ramos, que lo que buscan es definir tanto en cantidad de tierras como también en mecanismos para poder llevar adelante la compra. La compra de tierras por medio de la ley actualmente vigente, por la ley indígena, requiere de un ejercicio de aplicabilidad que es muy extenso en tiempo y que tiene una lista de espera muy extensa también. Y que cada vez se van sumando aplicabilidades y hemos estado bien concentrados en poder tener todos los documentos listos, o sea, CONADI ha centrado buena parte de su esfuerzo en poder tener la mayor cantidad de aplicabilidades listas. De tal manera de que cuando exista el recurso, que va un poco en la línea de lo que plantea el senador, precisamente ya esté toda la tramitación resuelta respecto a cada una de las demandas territoriales que se han venido solicitando. Entonces, en ese sentido, no es que probablemente en el ejercicio del 2024 vayamos a ver
una diferencia y el salto significativo en materia de tierras, porque lo más probable es que se definan mecanismos ad hoc para cumplir los objetivos que tiene la comisión. ¿Ya? Objetivo ad hoc implica probablemente otros mecanismos de compra que no necesariamente sean exactamente el mismo que está establecido por la ley indígena. Y en materia de la oficina, nosotros, el problema que se tiene actualmente es un problema relacionado con dotación. ¿Ya? Dotación que nosotros estamos en conversación en este momento con DIPRES para poder explorar la posibilidad de hacer carne ese objetivo que usted plantea, Presidenta, para el ejercicio del próximo año. Esto obviamente es materia de conversaciones para que no dependan solo de un programa, en este caso del PIDI, sino que podamos efectivamente tener una oficina en la región del Maule. Y respecto a infancia, que es un tema que por supuesto está... lo pusimos, de hecho, como la primera prioridad ministerial para el año 2023-2024. El proceso para la instalación de una oficina local de la niñez no depende solo del Ejecutivo, sino también de los municipios. Los municipios tienen que prepararse para tener habilitado, por ejemplo, el software de gestión social local. Y con el gestión social local, en su módulo de niñez y capacitándose a través de una asesoría también y una asistencia técnica que tenemos del Banco Mundial, lo que permite es que sus funcionarios y funcionarias puedan ejecutar las labores que son propias de la Oficina Local de la Niñez, que podrá después la subsecretaria Silva detallar. Pero hoy día estamos actualmente con el ciclo 3 y el ciclo 4, que son los correspondientes a este año, en proceso de firma, capacitación, para luego hacer el traspaso de los recursos. El presidente Gabriel Boric nos ha pedido adelantar la fecha de implementación total de las oficinas locales de la niñez, si bien tenían plazo hasta, me corrige ahí la subsecretaria, marzo del 2027. Ya, abril 27, el presidente nos ha pedido que esto esté listo para el mes de diciembre del 2025. Por lo tanto, adelantar en cerca de 14 meses la implementación de las oficinas locales de la niñez, y se está haciendo con una lógica de pertinencia también en conversación con el Poder Judicial, para que también se vayan convirtiendo aquellas donde antes funcionaban OPD y que dependen de una misma jurisdicción territorial, de tal manera de no hacer convivir necesariamente en esta transición la lógica de OPDs en algún lado con la lógica de oficinas locales de la niñez, porque cambia la perspectiva desde la cual se buscan garantizar los derechos. Y nosotros creemos de verdad que parte de los problemas que estamos teniendo en niñez, que tiene que ver con el exceso de institucionalización de niños y niñas que probablemente pudieron haber sido intervenidos tempranamente en su entorno social para que no cayeran en la institucionalización, es parte de los objetivos centrales de las oficinas locales de la niñez. O sea, a través de la protección administrativa, a través de la tutela, a través de toda la garantía de los derechos del intersector, lo que buscamos precisamente es disminuir los casos en que las familias tengan que estar institucionalizadas, y cuando estén institucionalizadas, ojalá tener familias de acogida, sobre todo en la temprana edad, de tal manera que los menos casos sean los que vayan a residencias, que es donde estamos enfrentando históricamente la mayor cantidad de problemas del servicio, ¿no? Y es donde tenemos que lidiar, y también hay una mesa de trabajo con los OCA, ¿no? Que los OCA tienen distintos tipos de precariedades, exigencias, también desde el servicio. Entonces hay una mesa de trabajo que lleva adelante la subsecretaria Silva, que les podrá detallar cuando le toque su presentación, porque es la que ha estado a cargo fundamentalmente de ese diálogo con los OCA y con el Servicio Mejor Niñez. Y sobre juventudes, perdón, ahí sí. Sobre juventudes, probablemente Juan Pablo, el director, Juan Pablo Dualde, cuando asista, que estaban convocados, como lo conversamos con la directora, o sea, con la presidenta, la siguiente sesión, les va a poder detallar la hoja de ruta que tenemos en materia de juventudes, pero por lo pronto los temas que se refiere el senador Durresti, por su intermedio, están contemplados. O sea, el INJUV tiene hoy día una plataforma que se llama Hablemos de Todo, que es como un chat que permite que jóvenes puedan ir descargando ciertas ansiedades, ciertos problemas que vayan teniendo, y recibir asistencia profesional precisamente para una primera respuesta, ¿no? Y hoy día ha crecido ese programa, todavía es pequeño, pero es uno de los puntales que queremos explorar, además de otra beta que se descubrió a partir de la encuesta nacional de la juventud, que tiene que ver particularmente con el interés de los jóvenes por el voluntariado.
que también pareciera ser uno de los roles donde tanto en lo vocacional, en lo laboral, en lo de salud mental, pero también en materia de voluntariado, pareciera que INJUV puede jugar un rol fundamental en asociación con otras organizaciones, tanto a nivel secundario como universitario. Tengo dos peticiones, ministro, de palabra, del senador Coloma y el senador Durresti. Gracias, presidente. Disculpe, estaba en Hacienda, así que me demoré un poco. Así que no sé, voy a hacer una pregunta. No sé si vieron algo del tema de hospitales, de básicamente los permisos de la subsecretaría, o sea, de las autorizaciones. Esto quiero hacer un planteamiento que la subsecretaria se lo planteé en su momento, digamos. Mire, pasa lo siguiente, ministro, digamos, y yo lo hablé con la subsecretaria hace ya algún tiempo, digamos. Hoy día hay, a propósito del tema de construcción hospitalaria, básicamente respecto de aquellos que están hechos por el Ministerio de Salud, básicamente, hay un atraso que es muy dramático. Yo quiero plantear, estoy seguro que la senadora lo hemos conversado, básicamente lo vemos, por ejemplo, en Linares, pero no exclusivamente en Linares, que están paralizadas las obras y se acaban de anunciar de que la entrega del hospital se cambió del 2025 al 2026, lo que usted comprende que para una región es muy complejo y tiene que ver, según me dice textualmente el Ministerio de Salud, por eso yo llamé en su momento a la subsecretaria, de que hay... usted la llamé, perdón. Que me confundo, a la Paula, claro. Perdón, hablé con él, estaba mirando porque tiene razón. Entonces es bien complejo porque tiene que ver con el polinomio de reajuste respecto de lo que ocurre, con lo que ocurrió el símil con obras públicas, que no se está haciendo de igual manera. ¿Dónde está el drama? El drama que está paralizado hoy día, la construcción de hospitales, básicamente porque no está aceptada por la DIPRES, eso entiendo, por la DIPRES, la modificación, y por tanto, que pasa por el Ministerio de Desarrollo Social. Para estos efectos, en los reajustes que se suponen, porque estoy hablando ya más en teoría, deberían tener los contratos que fueron adjudicados en su momento. Para entenderlo bien, senador Durresti, tal como en obras públicas se aplicó un polinomio y las obras se reiniciaron y todo lo que eso supuso respecto de salud, sea porque el polinomio es distinto, y ahí en donde empieza a entrar ya en esos léxicos que son propios de los especialistas, pero muy complejos. Lo único concreto es que los hospitales están paralizados. Y eso, y lo que me explican a mí es porque falta, voy a hacer bien la autorización del Ministerio de Desarrollo Social para efecto de proceder a los pagos. Yo entiendo que además eso es una vinculación, un tema que está con la DIPRES, o una discusión que tiene. Lo que pasa es que esto se va a resolver en junio, se va a resolver en julio, estamos en agosto y ahí me angustia, o sea, no a mí, represento, creo yo, a toda una comunidad, digamos, de darse cuenta, y entiendo que pasa en otros lugares. Entonces aquí estamos con un problema bien severo que yo aprovecho. Como esto tiene que ver con ejecución, tiene que ver con las tareas de ustedes, aprovecho de planteárselo. Podríamos, perdón la interrupción, colega Durresti, podríamos agregar a lo que relata el senador Coloma, lo que está viviendo el CEFAM de Curanipe, que tiene ahora una segunda licitación y que probablemente va a salir desierta nuevamente porque se hizo con el mismo monto de la primera. Y es un CEFAM que se cayó para el terremoto del 2010, que después de muchos esfuerzos logramos sacar los permisos en materia de camino y en materia de agua. Finalmente se asignan los recursos, no son pocos, ministros, son casi 6.000 millones. Se declara desierta por no oferente y se hace una segunda con el mismo monto. Entonces, si no se hace la revisión que está planteando el senador Coloma, vamos a tener un problema en infraestructura que es básica, que es de salud. Ese CEFAM está funcionando en containers en la iglesia de Curanipe, de verdad muy dramático. Senador Durresti, le damos la palabra al ministro. Presidenta, dos temas que me gustaría que pudiera contestar el ministro por su intermedio. Consulta indígena. Soy presidente de la Comisión de Cultura y tenemos una larga discusión con el ministro a propósito de la Ley de Patrimonio. Llevamos cuatro gobiernos, Boric, Piñera 2, Bachelet 2, Piñera 1, con la Ley de Patrimonio. Ofrecimos nosotros que pudiera desagregarse aquellos elementos que no son consultables indígenamente, para poder tener una ley corta y poder destrabar, a propósito de lo que señalan los colegas de la región del Maule,
existe en todo Chile paralización de obras por hallazgo, y desde grandes hallazgos hasta pequeños hallazgos. Conversando el presidente Boric, estando en Valdivia en enero, una de las cosas que dijo: esto es un tema nacional y no podemos, o sea, habiendo protección obviamente al patrimonio, no puede ser posible que estén paralizadas obras desde plazas, puentes, caminos, hospitales. Yo le puedo contar de los hospitales de la Unión que están paralizados por hallazgos, poblaciones sociales. Entonces, lo que señalábamos, veamos una ley corta que pueda ver la institucionalidad. Hoy día, ustedes saben, en materia de monumentos no está regionalizado. Hay un proyecto de Curanilahue o de Putre o de Santiago, vienen todos a Santiago. Y el ministro de Cultura nos ha señalado la semana pasada que se inició el proceso de consulta. La pregunta concreta, porque hago esta introducción que tiene que ver con su ministerio, es ¿cómo están apoyando ustedes esto principalmente en el tema de consulta indígena en materia de patrimonio? Y se lo digo por esa referencia que, no obstante, seguramente hay un proceso reglado como corresponde y tiene que consultarse, pero hay elementos que no son consultables. ¿Cómo podemos, para una mejor eficiencia de la ley, poder tener tal vez una ley corta o ponerle, y que usted nos conteste, ministro, en qué está haciendo el Mideso para este proceso u otras consultas indígenas? Y segundo, hay un proyecto de ley que el año pasado yo se lo planteé cuando usted asumió a su equipo, que languidece hace largo tiempo, y saber, es un proyecto de ley que está ingresado, conversado con su equipo, que es el proyecto de inembargabilidad de los bienes del adulto mayor. El proyecto está en la Comisión de Constitución. Nosotros esperamos una respuesta por parte del Ministerio para que nos señale si se va a ser respaldado o no. Esto es fundamental, poder contar con ese acompañamiento. Desgraciadamente no, digamos, más allá de encontrar una buena iniciativa, no hubo respuesta. Yo voy a presidir la comisión el próximo año, la voy a poner obviamente en votación, pero creo que sería importante, a propósito de la política de adultos mayores, Senama, entender cuál es la posición o cuál es el respaldo que ustedes tienen a estas iniciativas que apunta, como su nombre lo indica, a poder no hacer ejecutables los bienes del adulto mayor con determinadas restricciones de monto, de casa única, de origen de la deuda, pero se explica por su nombre, la inembargabilidad de los bienes del adulto mayor, que es algo que estamos viendo que se ejecutan todos los años. La casa, la única casa pagada por el crédito que sacó un hijo, la deuda en la caja de compensación, o el nieto, o el yerno, no sé quién, que termina eso. Esas dos cosas, ministro, particularmente lo de la consulta indígena en general, pero particularmente en este tema de patrimonio, de la ley de patrimonio, bien digo, que cómo impacta. Le damos entonces la palabra al ministro y luego pasamos a la subsecretaria. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, respecto a inversión, que quizás después la subsecretaria Poblete podrá profundizar más, de la subsecretaría de Evaluación Social. Efectivamente, hoy día hay 6 hospitales que están con este problema, y hay que definirlo como un problema porque existe una discrepancia, hay 2 tipos de discrepancias distintas. Primero, la metodología que nosotros ocupamos para poder ajustar los costos relativos a los proyectos están expresados en el decreto 304, que nosotros remitimos en conjunto con el Ministerio de Hacienda para precisamente reajustar los proyectos de inversión que pasaban por el Sistema Nacional de Inversiones. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que definía ese decreto? Definía que a partir de cierto plazo, y esto es importante que se logre comprender, a partir de cierto plazo que está definido, si no me equivoco, 2021 o septiembre de 2021 en adelante, los distintos ítems que estaban relativos a un aumento extraordinario de costos podían ser incrementados hasta por un 20%. Sin embargo, lo que han solicitado las empresas, y como usted podrá entender, senador, por su intermedio, presidenta, el periodo de tiempo de la construcción de estos hospitales a veces parte mucho antes. Por lo tanto, lo que estaban demandando algunas de las empresas, quizás creado por las expectativas o por otras razones, es que la reajustabilidad del 20% fuese para todo el costo del proyecto. Ya desde el inicio del proyecto, que puede ser mucho antes de que se haya detectado esto, y por todos los ítems y por todo el plazo del proyecto. Por lo tanto, acá hay 2 tipos de diferencias. Uno es la diferencia entre el Estado al momento de ejecutar estos recursos y desde la
representación de Hacienda de cuánto debiese poder reajustarse y que esté justificado el reajustarse. Y por otro lado, y ese es un diferendo con las empresas, con las empresas constructoras, y por otro lado está el diferendo una vez que se detecta esta tensión de cómo se resuelve. Y hemos estado en conversación hace ya buen tiempo con DIPRES para entregarle una propuesta a Contraloría, y Contraloría no ha aceptado la última propuesta. Esto no es un problema solamente desde el Ejecutivo. ¿La semana pasada? Por Contraloría. Porque el problema es que lo que estarían exigiendo las empresas es más de lo que, en función del órgano contralor, la ley nos permite asignarle como reasignación. ¿Se entiende? Y por lo tanto hay una doble tensión. Uno es lo que como Ejecutivo inicialmente presentamos a través del 304, que muchas empresas aceptaron, que ha funcionado muy bien en muchas áreas de la inversión, pero en hospitales en particular, que partieron antes y que no ven reajustado todo su presupuesto de los años anteriores, porque antes no se había reconocido ese aumento de costo como algo extraordinario, es lo que estamos teniendo el problema específico. Y yo comparto con usted, senador, por su intermedio, presidenta, que es un problema que hay que resolver. Y la disposición de este ministerio y del Ministerio de Hacienda es a poder encontrar una solución, pero tiene que ser en concordancia con las directrices que establezca la Contraloría General de la República. Y ahí estamos teniendo, en esa conversación, entre las expectativas que tienen las empresas, ¿ya? Las expectativas que tiene la comunidad, que siempre son a que se construya a todo costo, y la restricción que pueda haber en la implementación y la aplicación de la ley para ver cuánto se puede reajustar, hay un diferendo. Y estamos tratando de resolverlo para que eso calce, ¿no? Y ahí estamos con un problema que queremos resolver lo antes posible y estamos explorando nuevas alternativas que esperamos tener soluciones pronto. Respecto... Senador Colombo. Segundo, pero hay una... O sea, yo entiendo la argumentación, lo que pasa es que yo le agrego la angustia, porque entre tanto... Estoy totalmente de acuerdo. Pasan dos cosas. Las personas ven que se frenan los proyectos de salud y segundo, los costos van aumentando al final por un problema obvio. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces yo no sé si tienen un plazo, porque es como una angustia permanente y esto se va solo agravando, esa es la sensación que tengo yo, digamos. Entonces no sé si tienen un plazo, tienen un método distinto del de ahora, digamos. Estamos en una siguiente iteración porque recién el jueves pasado nos avisaron que esta propuesta no tuvo recepción en Contraloría. Por lo tanto, si quieren después en el detalle específico de estas negociaciones, estas gestiones, está llevándola adelante la Subsecretaría de Evaluación Social con el Ministerio de Salud también y con DIPRES. ¿Ya? Estamos tratando entre las tres partes de encontrar el mayor acuerdo, pero para que se entienda el rol del Ministerio de Desarrollo Social en esta ecuación. El formulador, en este caso, Salud, aquí están los hospitales. Son los hospitales de Linares, de Melipilla, de Ñuble, de Queilén, de Ancud y Marga Marga. ¿Ya? Y el problema que estamos teniendo, Ministerio de Desarrollo Social tiene que aplicar el instructivo que acuerda con Ministerio de Desarrollo, o sea, con Ministerio de Hacienda, para entregar la reevaluación y entregar los respectivos RS. ¿Ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que ceñirnos a una pauta. ¿Qué es lo que pasó con esa pauta? Tiene un máximo de asignación de costos. Y lo que hacen los evaluadores del equipo de inversiones es revisar la formulación que hace, en este caso, el Ministerio de Salud, y decirles, ustedes se ajustan o no al instructivo que tenemos. Cuando no se ajustan y por lo tanto los costos están por sobre lo permitido, lo que hacen como el Ministerio de Desarrollo Social es decir, esto no se ajusta, por lo tanto no va a recibir luego, es como un filtro previo, no va a recibir asignación presupuestaria desde DIPRES porque no lo va a permitir, porque si no podría ser objetado por Contraloría. Es como una serie de filtros. Y por lo tanto nosotros, de alguna forma, como primer filtro evaluador, somos los que le tenemos que comunicar al formulador, en este caso a Salud, que tiene que a su vez negociar con la empresa o estar en esa conversación con la empresa, cuáles son los límites que finalmente, tanto desde DIPRES como también de Contraloría General de la República, permiten asignar gasto para este tipo de revaluación. Entonces nos toca ser, de alguna manera, los que están en el primer filtro para que no llegue a rebotar después y por lo tanto para que los tiempos sean los menos posibles. Pero somos al mismo tiempo los más interesados en que los extremos de los procesos, desde la empresa, formulador, y luego el asignador de presupuesto y el órgano contralor, puedan viabilizar un proceso y nosotros estamos a disposición de que apenas se encuentre ese punto de equilibrio, nosotros acelerar al máximo los tiempos de tramitación de los RS. Ya me veía angustioso, ¿eh? Así es. Y respecto al
proyecto Perdón, de ministro, porque, inembargabilidad. ministro, perdón, si se nos atrasan los tiempos en todo este proceso y terminamos el año, ¿qué pasa? ¿Partimos de nuevo? ¿Cómo? Si se va atrasando, porque esto es como una bicicleta, ¿no? Entre el permiso, el ajuste, ¿quién pasa si llegamos a fin de año? No, precisamente lo que estamos, no, estas son obras que tienen continuidad. Precisamente lo que estamos tratando de evitar es Colegas, lo que el senador advierte es exactamente lo que se busca evitar, que es que una empresa abandone y que por lo tanto para volver a ver el estado de la obra, asignar una nueva licitación y todo eso efectivamente es más caro. Es lo que ha pasado con muchas construcciones de hospitales, de CEFAM en el pasado y es exactamente lo que nos motiva a que no ocurra eso de nuevo. Pero tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre las expectativas que tienen los oferentes con lo que el órgano contralor y la DIPRES finalmente terminan considerando como el máximo gasto posible por ese bien, ¿no? Senador Coloma. Punto. Lo que pasa es que, claro, pero además se agrega a esta rara ecuación el tema de que algo Obras Públicas pasó por un problema parecido, al final se resolvió y el polinomio al final funcionó y otras obras que estaban de alguna manera paralizadas o en paralización se reactivaron porque hubo un acuerdo con Obras Públicas, entonces que fue, entiendo, directo con la DIPRES. Entonces aquí es donde viene el problema, porque ahora que no sé si pasó por ustedes las Obras Públicas, yo entiendo que no, creo que fue directo creo. Entonces aquí tenemos un tema de cuando aparece el ministerio y aparece la DIPRES, algo que respecto al cual se llegó a acuerdo, hoy día no se ve paralizado. Y la explicación es, voy a ser súper franco, que el Ministerio de Desarrollo Social no ha dado, entiendo la razón, así entiendo esta ecuación. Pero si esto no hubiera pasado antes, fuera el primer tema, yo lo entendería más. Me cuesta entenderlo cuando en Obras Públicas se resolvieron los mismos problemas vinculados al polinomio. Y ahí es donde me cuesta más. Ministro. Sí, efectivamente estamos tratando de conseguir una solución porque precisamente la solución que planteó MOP, incluso unas más moderadas que estamos planteando nosotros, más moderadas en términos de incluso menos recursos que eso, no fue aceptado por el órgano contralor en este caso, como solución para esta coyuntura, ¿ya? Y respecto al proyecto de inembargabilidad, se ha tenido conversaciones con la SECPRES, precisamente para, ahí quizás Camila nos pueda dar más detalle, porque ella ha estado trabajando con DIPRES, claro, no es materia de esta comisión, pero podemos traerlo a colación. Sí. Si me permite dejar que Camila pudiera dar el detalle, Presidenta. Por supuesto. Sí, sí, mejor. Siéntate ahí. Presidenta, por su intermedio, y al senador, responderle tal como hemos estado en contacto permanente también con los equipos del senador. Este proyecto de ley, debido que es una modificación al Código de Procedimiento Civil, nosotros hace ya más de un mes estuvimos en conversación con el ministro, ¿no es cierto?, y con el ministro de la SECPRES, y la definición es que es necesario incluir a otros ministerios sectoriales y ¿no es cierto? Por supuesto el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Justicia por el objeto del proyecto de ley, y además efectivamente, como muy bien dice el senador Durresti, hay un proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable al que el Ejecutivo le puso urgencia. Ya fue despachado de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, que era lo que estaba antes en tabla, y de hecho ya hace varias semanas se está debatiendo ese otro proyecto. Y a partir del trabajo de indicaciones que se están cerrando, esperamos que se cierren en las próximas semanas y podamos presentarlas para el debate legislativo. Estamos incorporando también medidas de protección económica y pecuniaria para las personas mayores que van en el sentido del proyecto de ley del senador Durresti. Entonces, en suma, estamos haciendo este trabajo interministerial, viendo cómo abordar, ¿no es cierto?, el de inembargabilidad que reforma el Código de Procedimiento Civil e incorporando el espíritu de ese proyecto a el de envejecimiento, que es una ley marco que considera más elementos que ese proyecto de inembargabilidad. Eso, senador. ¿Y el segundo trámite, entonces? Sí, claro.
Ok. Sí, y respecto a la última consulta, respecto al tema de la consulta indígena, particularmente de ley de patrimonio, la función que realiza el Ministerio a través de la UCAI, que es la oficina precisamente que se dedica a los temas relativos a los asuntos indígenas, y que a partir del decreto 66 tienen que como responderle a las instituciones que buscan hacer modificaciones que puedan afectar derechos de los pueblos indígenas, y en la mejor interpretación del convenio 169 lo que hace el Ministerio es entregar una recomendación, si es que procede o no procede una consulta indígena. Y nosotros nos remitimos a eso, además de llevar una asistencia técnica de cómo se llevan las consultas indígenas. Por lo tanto, en el caso particular de esta ley, quizás la subsecretaria pueda hacer el detalle, pero ese es el procedimiento de cómo nosotros funcionamos. Nosotros decimos procede o no procede al órgano que le toca llevar adelante alguna modificación que pueda afectar derechos de los pueblos, y después hacemos un acompañamiento técnico para que esa consulta se desarrolle según las normas tanto que nacionales como también las mejores recomendaciones internacionales. Muchas gracias, ministro. ¿Alguna pregunta, colegas? Si no, vamos a pasar a la subsecretaria. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, saludar a las diputados y senadores. Voy a pasar a hacer una cuenta de los 3 programas de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que están divididos en programa 01, que es el programa general de la Subsecretaría, el programa 05, que todavía tiene los nombres... Colegas, les pido que prorroguemos por media hora. 15, ¿cuánto pueden? 12:15. 12:15, colegas, diputada, perdón, ¿sí? Ok, 12:15. Perfecto. Perdón, subsecretaria. No se preocupe, Presidenta. El segundo elemento, el programa 05, Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario, que actualmente es el subsistema de seguridades y oportunidades. El programa sigue llamándose como eran los nombres anteriores de este subsistema. Y un programa que se empezó a ejecutar durante este año, que es el programa 08 del Sistema Nacional de Cuidados, que agrupa los programas del Ministerio, incluyendo los de los servicios relacionados Senama y Senadis, en relación a materias de cuidado. Voy a tratar de, en honor al tiempo, de no detenerme mucho en cada uno, no detenerme en cada una de las líneas presupuestarias, pensando en que tenemos 15 minutos y hay bastantes temas por abordar. En primer lugar, el programa 01 de la Subsecretaría de Servicios Sociales es el programa general. En materia subtítulo 21, gastos de personal, va a una ejecución del 51,58%. En el subtítulo 22, de bienes y servicios de consumo, en 42,47%. En el subtítulo 23, de prestaciones y seguridad social, 83,2%. Y en el subtítulo 24, que tiene un desglose más extensivo, el 38,16%, voy a pasar a dar cuenta de cada una de esas líneas presupuestarias específicamente. En primer lugar, las transferencias al sector privado están al 37,67% ejecutados respecto al presupuesto de ley vigente 2023. Donde vamos a ir en el detalle específicamente en, primero, el subsidio, ingreso mínimo garantizado. Perdón, subsecretaria, como yo tengo buena vista. Esta es la letra Ahora, más chica tan buena chica que yo he visto no. en... Perdón, es un poco grande la tabla. Entonces... Aquí estaba mirando acá, sí, entonces, yo no sé, está bien. Yo no sé si nos mandaron ya esa parte de la... ¿Está enviada, secretario? Porque yo tenía la del ministro... ¿Es la misma del ministro? Perfecto, va a poder mirarla en el computador. Perfecto. Ustedes me dicen si... Fue dedicada con cariño para ti, por el ministro Alfonso. Bueno, si tienen en su mano la presentación, que está enviada a sus correos electrónicos. Yo tengo una copia. Sí, yo tengo una copia. Ahí está. El examen Claro, la revisión técnica, psicotécnico. Sí, bueno, ahí la copia que le entregué al senador Durresti también tiene la impresión de las otras exposiciones que vienen a continuación, de las otras 2 subsecretarías, así que está completa.
En materia del ingreso mínimo garantizado, importante de señalar que ha sufrido efectos importantes desde el aumento, la promulgación de las leyes de aumento del salario mínimo desde agosto del año pasado, considerando que eso impacta sobre un universo de personas que tenían un salario bajo el salario mínimo y, por tanto, ese universo se ha ido disminuyendo, por una parte, y por otra parte que también hubo un cambio en la forma de postulación durante el año pasado, cuando se tramita la ley de aumento del salario mínimo, que la postulación ya no la hace el trabajador, sino que la hacen directamente los empleadores. Por tanto, estamos en una ejecución promedio de entre 15 y 16 mil millones por mes del ingreso mínimo garantizado, y lo que se estima es que del total asignado en la ley vigente, que es de 253 mil millones, no se ejecute la totalidad, porque eso está determinado por ley y viene por nómina en función de las postulaciones correspondientes. En relación a la Fundación de la Familia del programa Red Telecentro, hay una ejecución del 36,44%, pero durante las próximas semanas vamos a llegar a la ejecución del 100%. En materia... Sí, la Fundación de las Familias, que es la que tiene... Perdón, se me corrió a mí. Sí, está 100% ejecutado, es una transferencia que se hace para que ellos ejecuten sus dos líneas programáticas, que es el programa de Telecentro y los acompañamientos familiares. Hemos estado trabajando con ellos para que los telecentros puedan al mismo tiempo... ¿Y el seguimiento de esa ejecución y los informes de las mismas los tienen? Mensualmente nos entrega la Fundación de Telecentro los informes. Este es un programa que viene hace bastante tiempo, 33 años, y nosotros además... Tenemos una reunión mensual que es del jefe de división con la Fundación, por una parte, y los directorios, donde representa el ministro al ministerio y se reúne con el presidente de la Fundación. Y ahí nos van haciendo los reportes correspondientes. De hecho... ¿Y la ejecución del programa? Porque aquí, obvio, está 100% porque se transfirió toda la plata. Así es. No, va de acuerdo a lo presupuestado y lo que nos ha manifestado la Fundación es que en el fondo los incrementos en materia de probablemente arriendos de inmuebles, de gastos de servicios básicos, es que incluso van a requerir un poco más de presupuesto. De hecho, estamos analizando hacerles un suplemento de presupuesto que ya está autorizado por 250 millones. Sí, quería justamente complementar eso. Si bien ha estado el 100% transferido, la Fundación de las Familias, que recordemos estuvo alojada en lo que antes se denominaba el espacio de presidencia de primera dama, y que fue transferida esta fundación en la administración pasada a el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuenta con dos líneas de financiamiento fundamentales, que es el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social, y nosotros, al ver que el ejercicio de este año estaba con una reducción de presupuesto que venía desde el presupuesto del año pasado, nosotros, a partir de los esfuerzos que hizo la propia Fundación para conseguir más con menos, nosotros le estamos haciendo un suplemento presupuestario para que no tengan que reducir el impacto que están teniendo hoy día en muchas poblaciones de nuestro país. Hace poco, la semana pasada, de hecho el viernes, estuvimos inaugurando en la Salvador Dalí de la comuna de La Pintana un telecentro que precisamente lo que permite es dar acceso a los servicios básicos a las personas que están más excluidas y que no tienen acceso a servicios en muchas zonas urbanas y también rurales de nuestro país. Así que la verdad es que si le parece a esta comisión, invitar a Marcelo Vadamondes, el director ejecutivo de la Fundación, a cualquier comisión, van a quedar bien entusiasmados y entusiasmadas con el trabajo que hace la Fundación, que la verdad es bien... Quizás sería bueno saber dónde están estos telecentros, en qué comunas del país y cómo se reparten, a efecto de saber qué pasa con la descentralización. Sí, son aproximadamente 80 los centros de familiares digitales que hoy día están, que son los telecentros, y son 13, si no me equivoco, los de acompañamiento familiar, que son de atención más integral, que tienen multicancha, etcétera. Pero obviamente nosotros a mí me pasan memorias, podemos entregarle las memorias porque el trabajo que hacen es realmente de alto impacto. Pero son 13 ministros porque me hablaste de 80 Son cerca de 80 que se alojan con apoyo del trabajo municipal, se insertan en localidades de exclusión, muchas veces en juntas de vecinos, otras veces en centros comunitarios,
y que por lo tanto llegan a lugares donde las municipalidades no llegan. Perfecto. ¿Podemos tener el detalle de esa Sí, información? claro, obvio. Esa información debe estar pública, yo creo, en la página de la FUNFA. Debe ser pública, Si es pero que- si la pueden hacer llegar, se las agradecemos. Sí, claro, no hay ningún problema. Se las podemos hacer llegar por oficio a la comisión, no hay problema. Y además, las modificaciones de los lugares donde están es un trabajo que se realiza la Fundación con los mismos municipios y en función de también poder no reducir los costos, también han ido ajustando su modelo de intervención para poder tener menos gastos de administración y poder precisar y impactar sobre más grupos de personas que trabajan. De hecho, además, tienen tótem, por ejemplo, el registro civil de Chile Atiende en las zonas de los telecentros, precisamente para poder facilitar los trámites que realizan las personas que concurren a esos lugares, precisamente porque no todas tienen acceso a las oficinas estatales, las instituciones públicas que por lo general están en las zonas céntricas de cada comuna. Perfecto. Senador Coloma. Una consulta breve respecto de esto, porque yo he estado en varias subcomisiones hasta el tiempo. ¿Aquí ejecutan o entregan los recursos al principio o no lo van haciendo mensualizadamente como se hace en otros temas? Porque eso me sorprende que a esta altura esté 100% entregado en circunstancias. Y segundo, aprovechando el impulso, hay la otra que tiene un presupuesto muy parecido, que es Elige Vivir Sano, me doy cuenta que tiene un 4% de ejecución. Ya, pero son dos preguntas. O sea, yo pensé que era más, sobre todo estas fundaciones funcionan más mensualizadamente, porque tienen costo. Para complementar... supongo, no sé. Sí, para complementar lo que dice el senador Coloma, ¿cómo cumple esta acción el artículo 23 de la ley? Porque si no tuvieran transparentada la acción, ustedes no podrían seguirle transfiriendo recursos, pero si se los transfirieron todos, hay un incumplimiento de la ley. Sí. Primero, Presidenta, para ir respondiendo las preguntas, de hecho, después de la misma presentación hay un detalle específico de cómo se transfieren los montos en cada una de las líneas presupuestarias del título 24, que son organizaciones privadas. En el caso de la Fundación de las Familias se establecen 3 cuotas anuales y esas 3 cuotas permiten programar el gasto porque ellos hacen trabajo directamente con municipios y con otras instituciones públicas en las comunas donde desempeñan sus 2 programas particularmente. Entonces eso es relevante. Pero y lo podemos explicar. ¿Cómo cumples el artículo 23 si se las pasa en 3 cuotas? Eso es la programación del convenio que está estipulado hace bastante tiempo y nosotros hacemos revisiones mensuales con ellos a través del jefe de división y además hay reuniones de directorio que son para ir viendo la ejecución particularmente y en función de aquello ir viendo las transferencias correspondientes. Porque el artículo 23 de la ley establece que si no se publica periódicamente la información ya que de las platas que se le asignan a este tercero, porque esta es una fundación igual que cualquiera. Está todo publicado. Pues eso estoy preguntando. Sí, está ¿cómo todo lo publicado. haces? Pero, como decía, hay 3 cuotas que están establecidas en el convenio. Ellos van rendiendo en función de esas 3 cuotas y en función de eso se les van haciendo las transferencias siguientes para poder hacer la ejecución. Entonces, en este caso, la programación está acorde a lo que está establecido en el convenio y todas las rendiciones correspondientes de esta fundación están en la página web tanto del Ministerio y también en la página web de la misma fundación. ¿Eso? Yo voy a esperar la información porque no me cuadra con el artículo 23. Sorry, ministro. Perfecto. Bueno, para poder seguir, el subsidio de calefacción es un subsidio que se implementa solamente en la región de Aysén, está en una ejecución del 100%. El subsidio se ejecuta durante los meses, desde el mes de abril en adelante en esa región. Y por tanto es pensado un subsidio para poder comprar leña o calefacción de pellet durante los meses de invierno en la región de Aysén. Esos son al sector privado. A otras entidades tenemos el programa Elige Vivir Sano, que tiene una ejecución del 2%. Perdón, subsecretaria, es que está buscando una información el senador. Sí. Una pregunta. Ese programa, ¿cómo está evaluado? ¿Por qué solo la región de Aysén? Tengo entendido que este programa subsidio de calefacción, tengo entendido que este subsidio debe haber sido seguramente generado después de las movilizaciones de Aysén. ¿Cómo está evaluado? ¿Cómo está evaluado desde el punto de vista de cumplimiento? La misma razón, la misma disposición. Nosotros tenemos las regiones de Araucanía, de los lagos, de los ríos. Excluyo Magallanes porque tienen gas. ¿Cómo evalúan ustedes este programa? Claro, ¿qué evaluación tiene por parte
porque, insisto, cómo se hacen las transferencias y no hay una discriminación respecto de, no sé, la provincia de Chiloé, respecto de la provincia de Palena. Bueno, o cómo le explico yo a la gente que vive en Lago Ranco, que también se mueren de frío y que llueve más que en Aysén. ¿Quiénes lo reciben? ¿Y quién lo ejecuta? ¿Cómo lo ejecutan ustedes? Si es buena pregunta, porque no sé si el ministro sabe o la subsecretaria sabe que tenemos un drama en Aysén con los colegios, que no tienen plata para pagar la cuenta de calefacción y los niños pasan frío. Sí, bueno, primero, por su intermedio, presidente, para responder la pregunta, este es un subsidio que se acordó en función de la movilización de Aysén, Patagones sin represas del año 2012. ¿Ah? No, la movilización en el de Aysén, claro. No tiene nada que ver con Patagonia sin represa. Bueno, tiene que ver con el costo de vida. Parte de todas las organizaciones, y se acordó en ese momento que se le asignara a personas que estaban en pobreza de la región de Aysén, es decir, bajo el 40% del registro social de hogares, una cantidad de dinero equivalente a 4 metros de leña, para la región. Es un programa que en la actualidad se asigna por nómina a personas que cumplan los requisitos no tengo el dato específicamente en este momento, lo puedo corroborar y se lo voy entregando, pero se entregan 100.000 pesos por persona al jefe de hogar correspondiente. Podemos hacer el cálculo ahí del subsidio de calefacción, que son 1.469 millones. Claro, son aproximadamente 10.000 grupos familiares. No se asigna a instituciones públicas, sino que directamente a personas, y se entrega por nómina como los otros subsidios que entrega el Estado particularmente. En relación a la discusión nunca ha sido una discusión, al menos, de que nosotros tengamos conocimiento, de extender el subsidio a otra región, ¿ya? De hecho, nosotros hemos estado conversando con la gobernadora regional, particularmente para poder trabajar sobre las discrepancias presupuestarias, porque efectivamente cada vez alcanza para menos, porque el costo de la leña ha ido incrementando, y por tanto por eso estamos súper conscientes de eso, y por eso yo ponía el ejemplo de lo que está pasando en los colegios. Claro. Pese a que en este programa ustedes mismos ven que cada vez alcanza para menos, tenemos por otro lado los recursos que se asignan en educación, sin considerar el ítem calefacción, que es dramático, y hoy día el alcalde de Coyhaique tiene un serio problema porque no tiene recursos para calefaccionar a los niños. Entonces, uno dice, esta no es una crítica a usted, pero es una crítica en general al Estado. ¿Cómo no mirar en el conjunto, y esta información que ustedes están viendo que ocurre acá, conversarla y ver cómo compatibilizamos información que es clave para la toma de decisiones? Sí, bueno, presidenta, de todas maneras, decir que la discrepancia en nuestro caso evidentemente tiene que ver con la capacidad presupuestaria que tiene el Estado de poder incrementar el subsidio. En general es un subsidio que está bien recepcionado por la ciudadanía en Aysén. Es un apoyo económico relevante, pero que evidentemente no es suficiente para dar cuenta de la situación en la región particularmente, y tampoco está extendido hacia otras regiones. Eso por una parte. De igual manera, solo comentarles que en este momento mi jefe de gabinete está recibiendo al alcalde de Coyhaique para poder hablar precisamente de este tema, y estuvimos en conversaciones con la gobernadora regional en los acuerdos regionales y las discrepancias presupuestarias, donde ella también lo manifestó, y hemos estado conversando para ver mecanismos de cómo trabajarlo. Muchas gracias, subsecretaria, y le encargo ese tema porque es dramático. Senador. En lo positivo, viendo en lo positivo, subsecretaria, por su intermedio, yo entiendo que son conquistas de una movilización y uno las valora, es un momento, pero creo que es importante institucionalizar derechos que se focalicen. Seguramente en un momento, obviamente, de partida de la leña estamos avanzando en tratar de hacer pellet. El pellet, por otro lado, aumentó, y tenemos una derivada ahí en energía, que hay una escasez de pellet y una alza de pellet. Entonces, termina siendo un subsidio, un traspaso de dinero. Si bien en un momento se hizo equivalente a 4 metros de leña, de ninguna manera. El metro hoy día está
40-50 y estamos bregando porque sea leña certificada, que es más cara aún para evitar la contaminación. Entonces, yo creo que solidarizando con la gente, con el alcalde, con los vecinos de las 10 comunas de Coyhaique, de Aysén, creo que es bueno buscar una focalización que sea un elemento con un componente ambiental, con un componente de equidad, con un componente de calefacción, no sé. Yo le pediría ahí si en la próxima sesión pudiera tenerlo más cuantificado cuántos son los montos, la cantidad que son 3.000 y tantos millones parece, pero también poder ver la focalización o cómo se entrega. Sí. Y lo decía muy bien la presidenta, es un contrasentido que lo tengamos en ámbito individual y no lo tengamos en instituciones como jardines infantiles, hospitales, colegios. Entonces tal vez, si bien parte con un origen individual para un porcentaje de población que está bajo la línea de la pobreza, poder verlo, porque son buenos programas o con una buena intención, pero que si no se revisan o estudian, que quede claro, no estamos hablando de eliminarlo, sino también tal vez de reenfocarlo o remirarlo en algunas, por los cambios tecnológicos y en fin. Bueno, ahí, por su intermedio, presidente, quizás solo comentar un punto más respecto al subsidio. Podemos hacerles llegar a la comisión cómo se focaliza. Nosotros como subsecretaría somos más bien quienes hacemos el pago del subsidio correspondiente. No somos quienes... Claro, entonces lo podemos conversar ahí con la subsecretaria Poblete de precisamente cómo hacer una revisión del enfoque en la focalización, particularmente respecto a ese punto. Por otra parte, el subsidio también permite... Eso es una señal de que ya se cumplió la hora, subsecretaria. El fotógrafo vino aquí a ordenarnos. Sí. Vamos a dejar que termine y vamos a terminar. De todas maneras, solo decir que en este caso, una cosa es cómo se focaliza y otro punto tiene que ver con que es una transferencia de libre disposición. Entonces, lo que estamos tratando de propender es que las personas, en vez de utilizarlo en leña, que es un problema en la región de Aysén, que puedan poder llevarlo hacia otros medios de calefacción, gas, luz o también eventualmente los pellets que en la región de Aysén van escaseando de momento a momento. En el Maule también escasea, subsecretaria. Sí, lo sabemos. Quiero hacer la pregunta en honor al tiempo hasta... No, estamos excedidos en tiempo y los colegas tienen comisión. Entonces, lo que podemos hacer, ministro, es continuar con el ministerio el martes siguiente de semana regional, que es la próxima. Si le parece a la comisión, colegas, diputada, senador Durresti, senador Coloma, martes 22 a las 10. 10:30. No alcanzan ya, 10:30. Acá. Perdón, en la misma línea, nosotros tenemos comisión de constitución. Si partimos antes, entendiendo, colega, que 10:15 para que alcance a correr. Tienen que dar quórum. Sí, para que no nos pille las dos. Bueno, pero igual... Entonces, por el día de tiempos, entonces serían las subsecretarías para no Sí. Sí, yo creo que vamos a tener... Ahora, lo que le pedimos, ministro, es que estén conectadas por si hay una pregunta que requieran... No. Sí, y lo otro que vamos a pedir es que nos manden la información con antelación, porque nos llegó hoy día la actualización. Entonces, súper complejo estar reaccionando sobre la marcha y actualizando los datos, ¿ya? Igual ya tienen de las 3 subsecretarías en la presentación. Sí, esta ya la tenemos. Si tenemos alguna pregunta que podamos adelantar, se las adelantamos. ¿Ya? Colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Y mándennos las respuestas, por favor, ministro.